Muy buenas noches, mi nombre es Jamie Andrea Herrera Pinzón. En la noche de hoy les voy a presentar un video tutorial sobre el profesor investigador. A lo largo de los años, el ser humano se ha preguntado constantemente sobre el origen del mundo y los elementos que lo conforman, lo que ha generado que su nivel de conocimiento y de curiosidad aumente hasta el punto de querer dar explicaciones lógicas a algunos fenómenos de la naturaleza. Es por esto que surge la ciencia y la investigación, cuyo propósito tiene analizar la realidad por medio de la observación de diferentes situaciones que pueden ser comprobadas o no y a partir de las cuales se generan una serie de hipótesis. Esas hipótesis pueden ir desde una perspectiva empírica hasta una perspectiva racional para dar como resultado el descubrimiento de un nuevo conocimiento o de diferentes teorías. Los temas que vamos a presentar en el día de hoy son los siguientes: los antecedentes históricos de la ciencia y su relevancia de la investigación, los valores e intereses en la investigación, el concepto de paradigma epistemológico en la educación, la relevancia de la ciencia en la práctica educativa y el profesor como investigador científico. En los antecedentes históricos cabe resaltar que Moratalla en el 2018 nos habla de algunos filósofos y personajes importantes. El primero de ellos es Platón, el cual nos habla sobre el mito de la caverna. Sí, nos hablaba de que el ser humano se encontraba en un espacio oscuro y no podía encontrar el conocimiento, que la única manera era a partir de salir de ese espacio y a partir de generar nueva luz, que es por medio de la divulgación del conocimiento. Posteriormente aparece Leonardo da Vinci, donde nos habla del Renacimiento y nos habla del funcionamiento de la naturaleza y la importancia que tienen los sentidos, la parte sensorial para el ser humano. Luego aparece Copérnico, este astrónomo que nos habla sobre el origen del universo, de los planetas, de la Tierra y sus movimientos, nos presenta la cosmovisión del hombre que tiene en el mundo. Luego aparece Max Weber, donde nos habla de la importancia del surgimiento de las ciencias sociales y las ciencias humanas en la investigación, puesto que anteriormente se hablaba únicamente de las ciencias exactas y de la filosofía. Luego aparece Heidegger, donde nos habla del uso cotidiano del lenguaje. El lenguaje es un elemento primordial para poder generar una postura y a su vez generar conocimiento. Y finalmente aparece Habermas, que nos habla de cuidar y proteger la naturaleza humana. Luego hablamos aquí de los valores e intereses en la investigación. Aquí nos aparecen tres pilares: la curiosidad, la perseverancia y la pasión. La curiosidad es importante porque una de las cualidades más importantes del investigador es tener curiosidad por el elemento, por el objeto que se va a investigar. La perseverancia para poder alcanzar cada una de las metas, para poder encontrar la información suficiente y poder llegar a unas hipótesis y posteriormente a unos resultados. Y finalmente la pasión, que nos guste realmente investigar. Luego hablamos del concepto de paradigma epistemológico de la educación y su clasificación. Como lo mencionan Gin, León y Morantes en el 2017, el paradigma es un modelo tipo o patrón que se utiliza para designar el enfoque o concepción adoptada por el investigador para dar solución a diferentes problemáticas de la cotidianidad. Aquí hablamos de la clasificación. Los paradigmas se clasifican en positivistas, interpretativos y sociocríticos. Los positivistas se encargan básicamente de explicar y predecir a partir de un método hipotético deductivo, por lo general en los que utilizaban las ciencias exactas, ¿cierto? Aquí hablamos de un enfoque cuantitativo y un enfoque cuantitativo y racionalista. Además, nos habla aquí de la importancia que tiene el empleo de las leyes y la objetividad. Aquí también hablamos de la investigación, que están suscritas y pueden ser las experimentales, las cuasi experimentales y las no experimentales. Posteriormente hablamos del interpretativo, que nos habla del significado de las acciones humanas con un carácter subjetivo. Aquí es importante hablar del enfoque cualitativo y en este se suscribe el humanismo, en este caso, y la parte de la etnografía. Nos habla de las características que tienen los diferentes fenómenos que muchas veces no se pueden explicar y su carácter es subjetivo. Finalmente hablamos de la parte del paradigma sociocrítico, que nos habla de la relación entre estos dos paradigmas. Busca complementar tanto el positivista como el interpretativo, y aquí es importante porque el docente juega un papel importante como docente investigador. Aquí se suscriben la investigación de acción participativa y la colaborativa.
La relevancia de la ciencia en la práctica educativa. Cabe destacar que la ciencia en la práctica educativa es indispensable porque a partir de este vamos a conocer diferentes elementos, diferentes propuestas que fortalecen la práctica educativa. Aquí hablamos de la construcción del conocimiento a partir de la reflexión. Es importante que la ciencia nos permite construir conocimiento en el campo educativo. A su vez, nos permite dar solución a diferentes problemáticas que se presentan en el campo educativo y también nos permite poder fortalecer cada una de las competencias y habilidades de nuestros estudiantes. Aquí también hablamos de la actualización de saberes disciplinarios y metodológicos. El docente puede actualizar sus conocimientos en su área disciplinar y también presentar nuevas metodologías y el uso de la didáctica para el mejoramiento de sus prácticas, como lo menciona Roger en el 2020. El profesor como investigador. El profesor como investigador está focalizado en 3 elementos importantes: la curiosidad intelectual, la reflexión crítica sobre su práctica y la cultura indagadora. Roger en el 2020 nos habla que es indispensable que el docente sea curioso intelectualmente, busque información, indague a partir de las diferentes problemáticas de su entorno para poder llegar a un nuevo conocimiento. A partir de eso también tiene que hacer reflexión crítica sobre su práctica, sobre su metodología, sobre los elementos que emplea en la clase, sobre la forma como está orientando su clase y si el estudiante realmente tiene un buen proceso de enseñanza-aprendizaje. Finalmente, es importante generar en los estudiantes una cultura indagadora, que investiguen, que no se queden únicamente con el contenido que se da en la clase, sino que vayan más allá. Finalmente hablamos de las conclusiones. Aquí nos hablan sobre los antecedentes históricos que ha tenido la ciencia y que realmente han permitido que la investigación evolucione en diferentes campos, como lo hemos dicho, tanto en las ciencias exactas, ciencias humanas y las ciencias sociales. Y a partir de este surgen diferentes paradigmas, como los mencionamos anteriormente, positivistas, interpretativos y sociocríticos. En segundo lugar, el docente debe ser un agente de cambio, capaz de reflexionar sobre su propia práctica, ser crítico y constructivista en pro de generar soluciones a las diferentes situaciones que se presentan en su comunidad. Finalmente, la investigación en el campo educativo está centrada en la observación de diferentes situaciones problemáticas que se generan a partir de las interacciones humanas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Todo el tiempo el docente está retroalimentando y a su vez está generando nuevo conocimiento. Muchísimas gracias por su atención.